Yesod y el Sadik, que viene siendo Yosef, el arquetipo de esta sefirá, de esa facultad. ¿Quién viene siendo el Sadik? Aquel que guarda el pacto, según Zohar 1.59b. En los secretos del cielo, Yesod corresponde al nivel del Sadik, la persona recta. Y Yosef es el arquetipo. Y Yosef tenía su ego alto. Yo decía en las parashot que a veces tendemos a victimizar algunos personajes de la Torá. Este es el caso también de Yosef, le cae, ¿no? En el sentido que, ay, pobrecito Yosef, que los hermanos le hicieron esto y lo vendieron y esto. Pero pasa que Yosef tenía el ego grande. Y cuando le regalaron la túnica verde que le hizo Jacob, pues él llegó, ay, miren lo que me dieron. Esto generaba envidia en sus hermanos, en Ará. Y eso ya lo aprendimos y sabemos que no podemos contarle a una persona, un familiar, a un amigo, algo bueno que nos está pasando cuando justo esa otra persona tiene esa carencia. Porque provocamos el mal en el otro, la envidia, la Ará. Y además traemos ese mal para nosotros mismos. Yosef entonces no era tan víctima como muchas veces se pinta y él tenía un desequilibrio en Yesod. Logró ser el arquetipo de esa facultad, de esa sefirá, cuando él logra abstenerse de la parte sexual y no cae en las insinuaciones y en las propuestas de la esposa de Potifar. Esto está en Bereshit, capítulo 39. Y fue grande este hecho porque para el sexo masculino el deseo sexual es más fuerte que en el femenino, salvo esas excepciones de mujeres que tienen algún tipo de desviaciones sexuales, como por ejemplo la ninfomanía, entre otras. Seirampin, que es un parsuf, un rostro de Dios, que abarca 6 sefirot, ya esto está explicado en el canal, representa un nivel más elevado que Malhut, que es la sefirá más baja. Y Yesod está incorporado en Seirampin, hace parte de esas 6 sefirot. El Rebbe Nachman enseña que hay 2 niveles de Brit. El nivel superior se refiere al nivel del Sadik, al cuidado del pacto, y el nivel inferior corresponde al conocimiento de la Torá, el que diferencia entre lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido, lo correcto y lo incorrecto. Abraham era Gesed, alcanzó el nivel más elevado del Brit. La energía de Gesed solo se revela en Yesod, como vimos en el shur anterior. Por eso fue Abraham quien recibió el mandamiento de la circuncisión. El nivel secundario del Brit fue alcanzado por el sirviente de Abraham, por Eliezer, que era erudito en las enseñanzas de Abraham. Entonces, el que logra los 2 niveles del Brit es conocido como Sadik y como Yamdam, una persona recta y erudita. La persona que asciende a un nivel elevado de rectitud puede enseñarle a las otras almas cómo servir a Hashem. Ser Sadik es haber alcanzado el más elevado de los niveles. Está por encima de los que conocen toda la Torá. Esto nos está diciendo claramente que conocer toda la Torá no quiere decir que la persona sea Sadik. Guardar el Brit, observar las leyes que corresponden al pacto, eso sí permite a que cualquier persona, la más simple, alcance el nivel de Sadik. Y esto nos quiere decir, según el Rebbe Nachman, que es posible ser un Sadik sin ser un erudito. Es decir, puede que la persona no conozca toda la Torá y aún así pueda ser considerado un Sadik. La gematría de Brit es 612. Es una mitzvah que incluye a todas las otras 612 mitzvot. Y la palabra Torá tiene una gematría de 611. También está incluida en la mitzvah del Brit, ¿no? Está dentro de la del Brit. Cuando la persona intenta guardar el pacto mediante la pureza sexual, eso la lleva automáticamente hacia la Torá, hacia la Kedushá. El Rebbe Nachman enseña algo muy importante, y esto de verdad que yo lo he comprobado un montón de veces con personas frente a las que he compartido enseñanzas, y es que no es posible que una persona comprenda las enseñanzas de alguien que enseña Torá, a no ser que la mente de esa persona que está recibiendo esté limpia de todo pensamiento lujurioso.
Y esto lo hemos hablado muchísimo y es el mérito, ¿no? Y nos preguntamos, sí, y yo lo he comprobado muchísimo en enseñanzas. Se da una explicación, se hace un limud o un shiur, una enseñanza o cualquier enseñanza supremamente corta. Y muchas personas entienden y muchas otras no. De hecho, es imposible que crean que eso puede ser de esa manera. Les resulta falso, les resulta que no es cierto, les resulta que de dónde salió eso. De hecho, les cuento una anécdota que me causó risa, pero a la vez sentí mucha compasión, ¿no? Ambas cosas, la verdad. Yo di una enseñanza y alguien dijo, pero es que esto ni en Google. Y me causó risa porque pues es hasta cierto, ni en Google. Pero a la vez, claro, las personas reaccionan con mucho miedo, con mucha agresividad, con ofensas o con palabras soeces o con incredulidad cuando su mente no está limpia del pensamiento lujurioso como lo enseña Rebbe Nachman. No soy yo que estoy llegando a esta conclusión. Yo lo he comprobado en cuanto a algunas enseñanzas que he impartido, porque las personas son diferentes, ¿no? La comunidad que se va creando en un lugar o en otro, o en una red o en otra, son totalmente diferentes. Y se puede llegar, uno va teniendo el discernimiento de hasta dónde puedo llegar aquí, hasta dónde puedo llegar acá, en este lugar y frente a estas personas y frente a estas otras. Por eso a veces las personas no entienden y creen que no es cierto, pero es cierto, que no se pueden revelar todos los secretos en toda audiencia, ni en toda comunidad, ni en todo lugar, ni en todo escenario. Hay que revelar los secretos del cielo. Si bien es cierto, no, que esto no es para todo el mundo, a veces hay cierta soberbia espiritual de que no es que esto no es para todo el mundo, pero no, esto es con mérito, pero al final de cuentas, cuando se revelan de forma indiscriminada los secretos del cielo en una red social, lo puede escuchar alguien que tiene el mérito y el que no. ¿Cómo controlo yo eso? Yo no puedo controlar eso. Entonces todo es malo, porque ahí sí sería como juicio, ¿no? Porque por eso es entonces que las personas toman la decisión de decir, bueno, entonces vamos a hacer unos grupos exclusivos, herméticos, en los que cobramos un montón de cientos de dólares por una enseñanza, porque es que esto no es para todo el mundo. Es cierto que por ejemplo, yo he tenido la intención de hacer listas de reproducciones de temas más profundos que aparte he visto que nadie ha tocado, pero sé que no puedo hacerlo de forma indiscriminada, no solamente porque la gente no está preparada para escucharlo, sino por mí misma, porque eso traería consecuencias sobre mi vida. Yo lo tengo muy claro. Sé también que en ocasiones y hay escenarios donde revelar los secretos del cielo es darle pan de la vergüenza a las personas. Pero entonces hay que arriesgarse en cuanto a qué, si yo quiero sacar un alma de un lugar oscuro, es como la amiga que les cuento que se va a dar la sedacá, es al lugar donde hay prostitutas, al lugar donde hay drogadictos, donde hay alcohólicos. Ella se está exponiendo muchísimo su vida en ir a ese lugar a entregar unos alimentos, a entregar una palabra, a entregar una esperanza, ¿cierto? Una ropa, lo que sea que esté dando de sedacá. Ella está exponiendo hasta su vida, porque eso ya también lo aprendimos, que la gente no puede soportar cierto nivel de misericordia. Hay misericordia que no se logra soportar, que las personas no entienden cómo alguien puede ser capaz de dar eso. ¿Cómo lo sueltas? Dime más, en vez de soltarme y entregarme eso, más bien quiero saber ahora es cómo eres capaz de entregarme eso. ¿De dónde sale ese valor? ¿De dónde sale ese amor? ¿De dónde sale esa misericordia de tu alma para ser capaz de entregarme eso? Sea lo que sea, ¿no? Sea sedacá material, sea secretos del cielo, eso es lo que muchas veces causa como conmoción entre las personas. Por esa razón muchas veces no comprenden, pero hay secretos del cielo que están permitidos revelarse ante cualquier persona, que igual va a seguir permaneciendo oculto
para las personas que tienen que seguir permaneciendo oculto, y eso también lo he comprobado una y otra vez. Si yo revelo un secreto del cielo y lo comprenden 100 personas, pero hay 7 que no, sigue oculto. Y yo dije las mismas palabras. Todas las 200 personas escucharon lo mismo. Pero resulta que para esas 30 sigue oculto. Mientras que para las otras 170 fue un asombro, fue una maravilla para el corazón, fue un despertar. A todo eso, pues de una u otra manera nos exponemos, ¿no? Cuando revelamos los secretos del cielo y cuando se nos es revelado algún secreto del cielo. Se hace necesario buscar constantemente el nivel superior del Brit, limpiando toda clase de lujuria. Solo así se podrán comprender las enseñanzas de quien revela los secretos del cielo. Y esto está en Likutei Moharan 1.36.5. Es una doctrina básica para todos y en todos los niveles de la vida. Aquí parece que puede haber como una cierta contradicción y de hecho, por ejemplo, alguien escucha un secreto del cielo y resulta que esa persona ya la embarró, metió las de caminar, ya no puede, o sea, ya lo hizo, ¿no? Y entonces está escuchando además que la persona que hizo esto y esto, pues tiene estas consecuencias. Ándale, ya yo hice eso. ¿Cómo estudio la espiritualidad si ya degradó el pacto esa persona? No puede rectificar eso que ha sido dañado hasta que no aprende de la persona que le está revelando los secretos del cielo cómo puede rectificar esos daños, ¿cierto? Pero no va a comprender las enseñanzas de esa persona hasta que esos daños no han sido rectificados. Y entonces esa persona, ¿cómo hace? Eso es así. No sé si lo han pensado, pero es así. ¿Qué pasa? Que de acuerdo con el grado en el que esa persona que ya cometió el daño esté dispuesto a rectificar sus averot, sus errores, acepta sus errores, que bueno, no era yo cuando hice eso, ahora estoy en otro nivel de conciencia, era mi ignorancia, yo no sabía. Sabemos que la ignorancia no nos libra de todo, porque en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y además es como si, no sé, si yo me voy para Ecuador y resulta que allá, ahí en las leyes civiles, es delito, es delito X cosa que aquí en mi país no. El hecho que yo ignore que allá es delito no me exime de la culpa. Voy a ser culpable, voy a haber cometido un delito allá en ese país. Aquí en mi país no sea delito. Entonces la ignorancia no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos. Entonces listo, la persona, dice, era mi ignorancia, tengo igual que rectificar, aunque era mi ignorancia y no lo sabía. Esa persona y ese deseo de mejorar, de apoyarse en las enseñanzas de quien le está revelando los secretos del cielo para que la ayude a corregir ese error, es lo que hará que sea capaz de beneficiarse de las enseñanzas de esa persona. Es el anhelo. De hecho, hay una frase muy linda de Ashlag que dice que aunque las personas que estén estudiando los secretos del cielo no entiendan lo que están aprendiendo del todo, no lo entiendan, el solo deseo y el anhelo de aprender y de entender hace que se vayan despertando las luces superiores de su alma. Así que no pueden desanimarse jamás. Que yo he hecho es casi todo. No, yo escucho estas enseñanzas y definitivamente yo estoy súper desequilibrada, yo tengo desequilibrios en todas partes, yo me he equivocado en todo. ¿Y qué importa? No hay juicios, no hay juicios. No hay juicios de ningún tipo. De hecho, ya ha pasado muy poco, pero ha pasado que alguien diga, no, es que tal religión, tal cosa y tal. No permito eso. No me gusta y no acepto que nadie haga lashon hara de ninguna espiritualidad, de ninguna creencia, de ninguna filosofía, de ninguna religión en este canal. Porque siento que hay división y cuando hay división está el Satán. Y yo, por ejemplo, no quiero nada que venga del Satán. Entonces, no importa, no hay juicios.
La idea de aceptar la responsabilidad de los errores de cada uno, estar dispuestos a aceptar la guía de la persona que les revela los secretos del cielo, enseña que la opción por lo divino es real, que puede ser alcanzada por todos, no importa la religión, no importa la espiritualidad, no importa. Lo que importa son los esfuerzos que cada persona ponga en la búsqueda, aunque esos esfuerzos no sirvan para nada. Y de hecho yo les lo comentaba en un cuento para el despertar, ¿no? ¿De qué valen entonces todas las meditaciones y los ejercicios espirituales y las letras hebreas y todas esas enseñanzas y esas tefilot que tú misma nos has enseñado que hagamos? ¿Para qué sirven? Para estar seguros que no estamos dormidos cuando el sol empieza a salir. Nadie puede hacer que amanezca. Hay cierto grado de predestinación. Y nosotros lo que debemos hacer es vivir como si no supiéramos eso. Nosotros nos esforzamos como si pudiéramos todo, aunque no podamos nada. Y todo depende de la gracia del Creador. Todo depende de lo que Él vea. Esta persona puede hacer teshuvá, hizo teshuvá, no hará teshuvá. No la tengo más en mi mente, no está más en Galgatá. Sigue viva, no sigue viva. Sigue respirando, no sigue respirando. La única forma de llegar a los peldaños superiores de una escalera es pues pasando por los inferiores. De la misma manera, sí hay que trabajar lentamente. Esa es otra, ¿no? Que hay personas que no saben qué hacer eso. De hecho, así le puse alguna vez como título a un shiur de una parashat. Y es que si la persona no sabe qué hacer con lo que le ha sido revelado, ¿para qué busca en lo oculto? Y siempre lo explico. Y lo expliqué en su momento, pero lo repito. ¿Qué es lo revelado? ¿Qué es algo que sabe cualquiera por mínima instrucción o conocimiento que tenga de Torah? Sabe que existen 10 palabras conocidas como mandamientos. Sabe que hay errores, que hay transgresiones. Eso le ha sido revelado. Entonces, si la persona no cumple con las 10 palabras, las viola, las transgrede, es idólatra, hace una cosa y otra, ¿para qué busca en lo oculto? ¿Para qué busca en lo secreto? Si no sabes qué hacer con lo revelado, no busques en lo secreto, porque solo estarás recibiendo pan de la vergüenza. El sádic es el cimiento del mundo. Mishle, capítulo 10, pasuk 25. ¿Cómo se alcanza el nivel de sádic? ¿Cómo se puede guardar el pacto, el brit? ¿Qué beneficios trae guardar las facultades reproductivas? ¿Qué abismos se deben enfrentar si la persona sucumbe constantemente en la presencia de las tentaciones del masá? El Talmud y el Zohar hablan del viento tormentoso que puede generar un trastorno en el hogar antes de la llegada del Shabbat. No sé si lo han vivido, pero puede pasar sobre todo al principio, ¿no? Al principio que la persona intenta guardar Shabbat, justo ese día pasa de todo. Justo ese día le llegan a vender, justo ese día le llegan a comprar, justo ese día le hablan de comprado, justo ese día le hablan de vendido, justo ese día, no, y le llega visita, así pasa. Los 6 días de la semana corresponden a las 6 sefirot de Zeir Anpin y el Shabbat corresponde a Malhut. Cuando llega Shabbat, vienen obstáculos posiblemente para que haya como quiere impedir, quiere tentar a la persona para que sucumba ante la ira o cualquiera verá. Esas tentaciones, al igual que los días de la semana, siempre se presentan en un ciclo recurrente. Entonces lo que debemos intentar hacer es vivir como si fuera Shabbat todos los días. No es fácil, yo sé, no es fácil, pero es lo que debemos intentar hacer. ¿Cómo podemos superar ese tipo de tentaciones? Pues santificando el habla y la parte sexual. Santificando las relaciones, dándole el debido respeto a su pareja, no teniendo relaciones ilícitas. Al santificar Malhut, se despierta el anhelo por lo espiritual. Se disminuyen los malos deseos. El Rebbe Nachman, de hecho, enseña que existe un rocío de Kedushá que descienden al mundo trayendo bastante bendición, verajá, prosperidad. Y ese rocío corresponde a las gotas de simiente que emanan de la mente de la persona.
ya hablamos que la sustancia blanca del cerebro es lo que va a dar como resultado el alma que va a bajar, si es el alma de un rasha o de un sádic. Cuando la persona degrada el pacto, malgasta la simiente, disipa las bendiciones, disminuye la abundancia y pues se transforman en alimento para los poderes no santos del Sitra Agra, del otro lado, del lado oscuro. Guardar el pacto entonces es un proceso de santificación. Degradar el pacto mediante la impureza sexual más bien constituye lo opuesto a esa santidad. El nivel básico del cuidado del Brit, pues, ¿cómo se logra? Adhiriéndose a las leyes del matrimonio, de la pureza familiar, o en el caso tal que la persona, por los motivos personales que considere, haya decidido quedarse sola, pero en castidad, manteniendo la pureza, así pues cuida en el nivel básico el pacto, el Brit. Hay ejemplos. ¿Cómo se daña el pacto? Con relaciones con una mujer que no se adhiere a las leyes de la pureza familiar. ¿Cuáles son esas leyes? Pues bueno, entre tantas, la mikvé, ¿no? El cuidarse de no tener relaciones después de los 7 días que se le va el periodo a la mujer. Las relaciones con una mujer prohibida en matrimonio por la Torá. Por ejemplo, en adulterio, en incesto, relaciones sexuales extramatrimoniales, homosexualidad, onanismo. Cuando la persona comete cualquiera de esos actos, pues degrada el pacto, no santifica, no honra la procreación, y eso hace que malgaste la simiente y que las bendiciones y la abundancia se vaya al Sitra. Las fuerzas del mal, parásitas de la santidad, son las que se aprovechan de esto. El Rebbe Nachman enseña que la pasión en el corazón se asemeja a un viento tormentoso y que esa pasión solo puede enfriarse mediante un hablar kadosh. Hay que aprender a hablar. Uno se da cuenta hasta de cómo es la parte sexual de una persona con su forma de hablar. Por eso, bueno, yo la mayoría de las personas siempre les recomiendo el libro de la Lashon Hará, el hablar bien, para vivir bien. ¿Por qué? Porque cuando la persona aprende a hablar, su vida cambia completamente. Sus pensamientos van a cambiar, su forma, su prosperidad, su abundancia, sus bendiciones, su sexualidad. Con oír a una persona hablar uno ya sabe cómo formula una pregunta, cómo hace un comentario, cuál es la chanza, cuál es la broma, cuál es el chiste. No solamente refleja su nivel de conocimiento o de ignorancia, sino de su parte sexual. Cuando una persona no se hace cargo de enfriar esa pasión en el corazón, ese viento tormentoso, puede llegar a producirse una emisión nocturna. Esto está en Likutei Moharan. Esa emisión nocturna se llama keri, que viene con la misma raíz de la palabra keriut, que significa frío. Una emisión nocturna es llamada mikre laila. Mikre laila. Es la violenta tormenta que arde dentro, la responsable de la emisión. Eso hace que el individuo se vuelva frío, indiferente a las influencias de la parte espiritual. Entonces la persona sucumbe a las tentaciones, malgasta su simiente y esto enfría sus aspiraciones espirituales. Y pues si la persona controla esas tentaciones, se calma, se encuentra satisfacción física y espiritual dentro del marco de las relaciones permitidas, pues va a poder tener más un acceso a lo espiritual, va a poder acceder a las rectificaciones y a las enseñanzas. Infortunadamente guardar el pacto no es fácil y por eso de hecho el Rebbe Nachman enseña que es aconsejable que las personas contraigan matrimonio lo más joven posible. Ahora más bien pues eso es como criticado, ¿no? Pero sí, eso es lo que él recomienda, porque eso hará pues que se salve de pensamientos lujuriosos. De hecho, en la oración, en la tefilá, para los hijos que están en el canal, dice eso, que contraigas matrimonio joven,
que nuestros hijos contraigan matrimonio joven para que sean librados de todo esto. De hecho, luego del matrimonio se presentan también complicaciones con el cuidado del pacto, y ahí viene entre el adulterio, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo, por la parte financiera, por los problemas con los hijos, por, no sé, los viajes, que también hay una mancha en la fe ahí, ya se explicó, en cuanto al trabajo que implica viajar, y muchas circunstancias que se presentan que son pruebas severas, dice el Rebbe Nachman. Además de eso, las tentaciones diarias, ¿no? Los medios de comunicación, en las redes sociales. Es una labor, por eso precisamente se habla de un equilibrio en Yesod, cuando la persona logra dominarlo. Entre más se dedica una persona a la actividad sexual, más crece el apetito por la actividad sexual. Entonces, siempre hemos hablado de la continencia que se pide, de la restricción, y pues quien no lo hace, quien no se controla, termina despilfarrando su energía vital, no sabe canalizar su energía, va a tener desequilibrios desde Yesod. Por tanto, si hay desequilibrios en Yesod, hay desequilibrios en Netzach, en Od, en Geset, en Teferet, en Geburah, porque primero hay que ser Yosef para luego ser Israel. Primero hay que ser Yosef, arquetipo de Yesod, para luego sí poder ser Israel, que viene siendo Jacob, arquetipo de Tiferet. Entonces lo principal es equilibrar Yesod, lo principal es tener ese dominio y guardar el pacto. Porque además así pues lo que provoca es anular su mente, malgastar su simiente, genera daño a sí mismo y además a los demás. Por ejemplo, la homosexualidad y la masturbación son las formas más notables de la pérdida en vano de la simiente. Sin embargo, muchas personas aconsejan estas actividades como útiles, de hecho, para la liberación de las cargas emocionales, y ya esto es así. Y de hecho, ya ni siquiera se trata de una aceptación y de un respeto entre las diferentes, de estas cuestiones, esto sexual, sino que ya es como una promoción. Esa diferencia que quieren hacer algunos, y que sí existe, pero entre pedofilia y pederastia, no, pero es que el pedófilo, pobrecito el pedófilo, eso no es nada, él solamente tiene el sentir, el deseo. El que comete la acción es el pederasta. Pero ¿acaso todo no comienza en el pensamiento? Y lo primero que hay que dominar es el pensamiento, porque como son tus pensamientos será tu forma de hablar y será tu forma de actuar. La única manera de superar cualquier adicción al alcohol, a las drogas, es mediante una completa abstinencia, lo mismo que a la parte sexual. Por eso la primera parte de la Teshuvá, el arrepentimiento, implica ese completo cambio de forma de vida, pasar de un extremo al otro. No importa quién fuiste, nadie te juzga, nadie juzga quién eras, porque eso no existe, el pasado está muerto. Simplemente no eras tú. No era tu yo de hoy, no eras tú en ese momento. Esa es la respuesta que hay que dar, ¿no? Pero sí debe haber un cambio contundente. En la parte sexual hay un segundo paso en la Teshuvá, una segunda fase que está denominada como santificación de lo que está permitido. Las relaciones sexuales sanas dentro de los sagrados precintos del matrimonio y de acuerdo con las leyes de la pureza familiar. Y esa es la mayor rectificación de los daños del pasado, mucho más que cualquier forma de abstinencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para las mujeres es más difícil que para el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no toma la decisión, no es la que busca la relación, y dice, mira, nos casamos, es el hombre. Entonces para la mujer es más difícil. La mujer puede estar preparada para hacer su rectificación de cualquier daño del pasado, pero la forma en la que puede hacerlo es con la abstinencia hasta que pues se encuentre con esa persona con la que va a compartir el resto de su vida y será su alma gemela. Pero para la mujer en ese caso hay que ser realistas, y lo cierto es que es más complicado que para el hombre. El hombre es el que toma la decisión, no quiero casar con esta mujer o no. Pero la mujer lo más que puede hacer mientras no hay un hombre que además pues le convenga, esté en sus mismas creencias, que tenga los mismos anhelos, tenga las mismas metas, lo que debe hacer es la abstinencia, ¿no?
Hasta que la persona no aprenda a controlarse, no tendrá un yesod equilibrado, no tendrá un cimiento sólido, un fundamento sólido sobre el cual se va a apoyar. Por tanto, todo su árbol estará en desequilibrio. Bien, ¿qué sucede con la persona que no puede hacer teshuvá sobre sus acciones negativas del pasado? No hay esperanza con esta persona. Y esto nos lleva y nos conduce hacia el tema de la rueda de las almas, hacia el Gilgul de las almas, que a mí me apasiona ese tema. Realmente es un tema complicado, es un tema que no puede tratarse así empezando a revelarse los secretos del cielo. Por eso pues ya llevamos varios años revelando los secretos del cielo. Yo creo que podríamos comenzar con la lista de reproducción del Gilgul de las almas cuando terminemos este limud de la relación alma, cuerpo y Torah. Podría ser una opción, creo que puede ser. Vamos a ver, vamos a orar a ver qué pasa, si se nos permite. Y entonces ahí es donde las fuentes cabalísticas, las fuentes de secretos del cielo, coinciden todas en afirmar que el alma o la porción del alma que lo requiera, porque, bueno, eso lo vamos a explicar profundamente, de hecho, en ese tema, será, vamos a utilizar la palabra reencarnación, será reencarnada para rectificar todo el mal cometido en una vida previa. Voy a hacer una sola aclaración que ya hice alguna vez, pero voy a volver a hacer. Y es que reencarnar no es muero y mi alma sale y se mete en un bebé. Eso no es reencarnar. Después explicaré qué es, pero por favor, eso no es reencarnación. Entonces, puede que el alma o la porción de alma que lo requiera, pues reencarne para rectificar todo mal cometido en una vida previa o en una vida, de hecho, de algún fractal de esa alma. Entonces, el individuo que reencarna es llevado como a la parte específica que va a rectificar. Pongo un ejemplo. Cuando una persona... ¿Qué es lo? Hay muchos tikkunim, ¿no? Hay tikkunim accidentales en un alma y hay un tikkunim inevitables. El tikkunim inevitable es el de mamá, papá, hermanos, y además ese tikkun que se vive de forma repetitiva la persona. Por ejemplo, una persona que tiende desde joven a tener relaciones ilícitas de adulterio, sin duda alguna ese es su tikkun principal. Ese es un tikkun inevitable, vino a rectificar justo esa área. Esta porción de alma, esta chispa de alma que es esta persona, vino a rectificar, a hacer la mitzvah con la que había quedado en deuda el alma en su encarnación previa. Esto lo explica así el Ari, de hecho, y dice que las características principales de la debilidad espiritual de la persona son las áreas específicas que debe rectificar. Esto está en Sha'ar HaGilgulim 16. Espero haber sido clara. Cuando hay algo muy marcado en una persona que le cuesta salir de ahí, se siente en un bucle, un círculo y en una rueda como sin salida, sin duda eso hace parte de su tikkun y va a estar relacionada con la naturaleza de su alma, muy probablemente. Por ejemplo, una persona que tenga parte de su tikkun esté relacionado con la parte sexual, muy probablemente puede tener que rectificar la naturaleza de su alma, puede que sea yesod, específicamente si es muy, muy, muy marcada esta parte sexual, y si no, por lo menos yesod estará dentro de los senderos que su alma debe recorrer. Si la persona nace con una tendencia a derramar sangre, y no estoy diciendo que una vez en sus 40 años de vida ha derramado sangre, no, sino a una tendencia a derramar sangre, esa sangre debe ser canalizada al servicio del Eterno. ¿Cómo puede rectificar una persona ese tikkun de ese derramamiento de sangre continuo que vive, siendo por ejemplo un shohet, que es el carnicero ritual, esa persona que corta y prepara la carne kosher y sabe cómo hacer todo esto de
de la oración, de la tefilot, para que todo el miedo que el animal sintió y todo saber si ese animal es apto o no, en fin. También puede ser, por ejemplo, un moel, que es el que realiza la circuncisión. Entonces, una persona que se dedica a esto, así rectifica de forma perfecta esa tendencia a derramar sangre. Usted que me escucha ha recibido y ha vivido dificultades en específicamente un área. Su tarea, su tikkun, consiste en encontrar la manera o las maneras de utilizarla para el servicio del Eterno, en lugar de ir en contra de sus designios, ¿no? Todo esto mismo se aplica a la pasión sexual, al deseo de las posesiones materiales, a cada una de las áreas que puede haber de forma repetitiva y continua en la vida de una persona. La degradación del pacto trae la espada, que se manifiesta en las diferentes clases de sufrimientos por los que pasa la persona que degrada el pacto, mientras que el Brit, el cuidado del pacto, representa el Shalom. Rabbi Natán enseña que una pequeña medida de intelecto es suficiente para contrarrestar el peor ataque contra la mente y contra Yesod, para que esa persona pueda salir victoriosa ante, por ejemplo, pensamientos obsesivos de la sexualidad. El Rebbe Nachman dice que todo sucede en la mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona? Cuidar sus diálogos internos. Y esto aplica en todo, no solamente en esto sexual, sino en todo. Si usted tiene una mala relación con una persona, su mamá, su papá, su esposo, sus hijos, y usted permanentemente tiene diálogos internos en los que se imagina que le dijo, que usted que le contestó, y me dijo esto, y ahora yo bajo y me va a decir esto, y yo le voy a contestar esto, y me vio así, me miró así, hizo esto, pues ya usted se está anticipando a que suceda eso, y va a suceder tal cual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestros diálogos internos. La simiente emana de la mente. Recordemos, la sustancia blanca del cerebro. Es ahí donde tiene lugar toda la acción. La persona tiene una pasión que puede alejarla de lo espiritual. Entonces, su mente, controlándola, hace que ese deseo se controle. La pasión entonces puede retornar a la mente, pero si presta atención podrá volver a redirigir su mente. Y cuando venga a ver, controla sus pensamientos, domina su nefesh completamente. Las mismas letras de la palabra keri, que decíamos que significa emisión, son las letras de Iakar, que significa querido. Y quien eleva el honor del Eterno mediante una conducta moral apropiada se hace querido por el Eterno. Y así logra elevar a los que han caído debido a la emisión keri en vano del semen. Y de hecho así se revela la gloria del Eterno y eleva a la persona, incluso aquellos que recién están comenzando a reconocerlo. Esto está en Likutei Moharam. Así que no se preocupen, aunque la persona haya degradado su Brit, siempre hay esperanza. El Brit se conoce como Jotem, sello, y es el pacto de Abraham, el sello del Eterno en el cuerpo del hombre. El pacto degradado corresponde a Ektim Besaró. Su carne está sellada, es decir, su órgano ha sido bloqueado con una descarga seminal. Esto está en Vayikra, capítulo 5, Pasuk 3. Al aprender a contenerse, a restringirse, a guardar el Brit, la persona puede elevarse de un estado de Ektim Besaró a otro de Jotem, el sello del pacto, y así rectificar los daños causados por la degradación del Brit. Guardar el Brit ayuda a que la persona viva en una vida de satisfacción, de alegría. La protege de caer presa de la idolatría, de no caer en la avaricia, porque no hay nada que haga que el hombre pierda más la vitalidad, la virilidad, que la preocupación, que la tristeza. Y hemos hablado de la importancia de la alegría y de cuidarnos de la tristeza y de hecho saber qué es idolatría.